hombre valiente, de que se tiene bastante información, ¿cierto? Más que de otros profetas, a lo mejor, pero vamos yo quise poner este párrafo del libro Panorama del Antiguo Testamento para que nos quede un poquito más claro, digamos, quién es este personaje. Dice, los tiempos difíciles demandan y producen personas capaces de enfrentar la dificultad. El periodo que le tocó vivir a Jeremías, el más importante en la extensa historia de Judá, tuvo como intérprete a un profeta inigualado en su manejo del mensaje profético y en su habilidad para expresarlo. Y a lo largo de los 4 décadas turbulentas, Jeremías comunicó la palabra de Dios al rey y al laico por igual, con gran costo personal. Demostró no solo lo que debía decir un profeta, sino lo que debía ser. Su libro narra tanto su vida como su mensaje y provee un paradigma para todo profeta verdadero. O sea, cualquiera que se quiera atribuir el título de profeta, yo creo que lo primero que debe hacer es leerse el libro de Jeremías. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos encontramos con Jeremías, vemos un profeta de tomo y lomo. Dios los apartó desde su juventud, su ministerio duró aproximadamente 40 años, estamos hablando que él casi a los 60 años probablemente termina, digamos, este proceso de ejercicio profético sobre Judá, casi toda su vida, y después los últimos antecedentes que tenemos de Judá es cuando él ya se va a Egipto y se dice, la tradición judaica, que allá murió. Y creo que así también lo declara la Escritura, que allá iba a morir y nunca iba a volver. Entonces, si nosotros queremos filtrar, digamos, a alguien que se dice ser profeta, yo lo primero que haría, ¿cierto? De manera académica, es filtrar el testimonio de esa persona, sus credenciales que dice tener, a la luz de lo que es el profeta Jeremías. Y veremos si realmente esa persona es un real profeta de Dios o no lo es. Ahora, para poder analizar, digamos, a Jeremías, tenemos que hacer este cruce con la información cronológica de todos los años que estuvo Jeremías en su ministerio. Y yo me aproveché de este cuadrito que me robé del mismo libro, del panorama del Antiguo Testamento, y me habla aquí desde el llamado a Jeremías hasta que Jeremías, ¿cierto?, se nos pierde en la escena del pueblo de Israel en Egipto. ¿Y qué vemos acá? Que parte, ¿cierto?, el llamado a Jeremías en el periodo de Manasés. Y como ustedes ya leyeron el libro, ustedes tienen toda la información y aprovecharon bien sus días de descanso 18, me van a decir quién es Manasés. ¿Saben quién es Manasés o no? De partida era un rey, ¿ya? Pero la característica de este rey es que se dice que es el rey más malo que tuvo Judá. El malo de los malos. Este hizo todo lo contrario a lo que hizo su padre. Él introdujo la idolatría y de acuerdo al relato bíblico, si mal no recuerdo, él incluso ofreció uno de sus hijos a un dios. Así fue de malo, ¿ya? Y si nos damos cuenta, aparece Jeremías en el periodo, entre comillas, más malo. O sea, Jeremías nace probablemente en el periodo en que Manasés es rey. Pero luego de Manasés aparece el reinado de Josías, ¿ya? Y aquí empieza a cambiar la historia de Jeremías. Porque Josías es el que introduce, digamos, la reforma que van a afectar al rito, a la tradición espiritual de los judíos, dado que toda la cultura del templo y los sacrificios había quedado como en el olvido, producto de los malos reyes que existieron anteriores a Josías. Y esto pareciera ser que es lo que realmente marca el sello de este profeta, que él vivió el proceso de la reforma de Josías y él también era un sacerdote. Entonces, eso lo llevó probablemente a tener esta cercanía tan íntima con el Señor, con Dios,
que le permitió también ser escogido por él para desarrollar un ministerio bastante duro, bastante pesado en casi toda su vida. Entonces, hablamos que si bien aparece Jeremías por ahí por el año 640 a.C., 21 años después está la reforma de Judá, y acuérdense que Jeremías es llamado como a los 18 años al ministerio profético, o sea, en plena reforma. Después tenemos que en el 612 viene la caída de Asiria, ya posterior a eso aparece, después de Josías, aparece Joacim en su reinado, y aquí aparece, digamos, posteriormente lo que va a decantar en la caída total de Judá, porque aquí aparece la primera cautividad, después la segunda cautividad, después el reinado de Sedequías, ¿cierto? Un rey ambiguo, y termina con este gobernador Gedalías que es impuesto por los babilonios. Entonces a él le toca este proceso. Y en este cuadrito, yo me puse a pensar, aunque ustedes no lo crean, yo de repente pienso, ¿y qué es lo que vemos desde Manasés hasta Jeremías en Egipto? Que el ministerio de Jeremías fue cruzado, ¿cierto?, desde su inicio hasta su final por conflictos militares. Siempre Judá estuvo afectado por guerras internas, guerras con los vecinos, invasiones, ya, con las potencias, y obviamente algo pasa con la sociedad de su tiempo. Entonces la pregunta que les hago yo ahora, ¿qué pasa en una sociedad, hablemos de 40 años de historia, que vive, o ya 60 años de historia, vive año tras año con el temor de las guerras o con el temor de que siempre están en conflictos militares? ¿Qué pasará con la sociedad? ¿Qué pasará con la gente de esa nación? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Sufren de miedo. ¿Miedo? Viven en la pobreza. Ya viven en la pobreza. ¿Qué más? Agreguen todo lo que quieran. ¿Qué más les puede ocurrir a ellos? ¿Ya? Temor, viven en la pobreza. Yo creo que la incertidumbre también, no saben qué va a pasar, Sí, ¿cierto? incertidumbre. Incertidumbre. De lo que ustedes leyeron en su material de estudio, Con temor. ¿les llama algo la atención de cuando se habla del contexto histórico de Jeremías? Si alguien quiere aportar, yo no me enojo. Contexto histórico. Bueno, tenemos estas situaciones, ¿cierto?, complejas y difíciles, ¿ya? Yo creo que a nadie le gusta vivir en periodos tan duros. Nosotros llevamos un par de meses en cuarentena, algunos más tiempo encerrados que otros, y nos sentimos incómodos, ¿no? ¿O alguien puede decir que le gustó la cuarentena? Hagan cuenta que esta nación vivió como en cuarentena durante, no 40 días, 40 años. Entonces, imagínense el proceso que sufre la sociedad. Tiene problemas psicológicos, tiene problemas emocionales, tiene problemas sociales, tiene problemas espirituales. Y todos los problemas que puedan haber aparecen, ¿cierto?, cuando viven bajo circunstancias críticas. Y yo aquí en este cuadrito puse algunas locuras, ¿ya? Y vemos que en el periodo de Manasés Asiria es fuerte, ¿ya? Y viene como una nube oscura. Así lo veo yo. Como que esto está oscuro. Que el horizonte no se ve muy, muy promisorio para la nación de Judá. Pero resulta que después aparece un nuevo rey, que es Josías, y quien introduce las reformas, ¿cierto?, espirituales a Judá. Y aquí parece que el sol alumbra. Esto es como, hagan cuenta que yo le estoy dando el informe del tiempo, ¿ya? El sol empieza a alumbrar, ¿cierto?, en esta mañana para la nación de Judá, para este pueblo unificado de Benjamín y Judá. Pero una vez que Josías ya no está, ¿cierto?, vemos que en el proceso de Joacim
Egipto se hace fuerte y la nube se hace un poco más oscura. Entonces, el horizonte no es muy auspicioso, no se ve muy No, bueno. no, yo creo, ¿Cierto? profe, quería intervenir en ese tiempo porque el reinado de Joacim va en decadencia porque adopta las prácticas paganas. Entonces, Dios de una u otra forma, cuando las naciones lo van alejando y van alejando las normas, yo creo que se van debilitando porque Dios va haciendo fuerte el enemigo. Así es. Bueno, no es que Dios lo haga más fuerte, sino que las mismas personas Mm. permiten, dan paso a que la maldad abunde. Eso pasa. Entonces, partimos con una Siria fuerte que se ve medio nublado. Después con las reformas de Josías, como que el sol alumbra, ¿cierto? Pareciera ser que algo empieza a brillar. Pero después de eso, con Joacim, vemos que tenemos el problema con Egipto, que se hace fuerte después de un gran tiempo, digamos, en que estuvo a maltraer. ¿Ya? Aquí Egipto es la última vez que se hace fuerte. La última vez en la historia mundial, hasta el día de hoy. Pero después de esto, viene la cautividad, ¿cierto?, de los babilonios, y la nube es más oscura. El tiempo es más oscuro, porque aquí el pueblo de Israel se va cautivo y va a tener que sufrir, ¿cierto?, un largo periodo de disciplina. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante esta disciplina? Una, porque los antecedentes históricos, ¿cierto?, y el contexto nos habla de que el pueblo de Judá se apartó de Dios. ¿Y por qué es importante? Porque la nación de Judá tenía como gran baluarte el templo. Todo lo que era la ceremonia, el rito, era importante el sentido nacional que le daba la unidad espiritual a la nación de Israel en su contexto general, pero ya como solamente queda Judá, que absorbió a la tribu de Benjamín, era importante todo lo que tenía que ver con el templo. Pero el templo fue pervertido. ¿En qué sentido? No lo vieron con los ojos que Dios quiso que lo vieran. ¿Ya? Y esto se parece mucho a los tiempos de Jesucristo. Cuando Jesucristo, ¿cierto?, da vuelta a las mesas de los cambistas en el templo, ¿cierto?, dice que la casa del Señor se ha transformado en una cueva de ladrones. Entonces, esto habla de la decadencia, de una decadencia general, una decadencia espiritual, moral, intelectual, social. Todas las decadencias que ustedes puedan ver se están dando aquí. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, el mismo libro de Jeremías, en las profecías de Jeremías, él indica que este proceso que iban a tener que vivir como disciplina de parte de Dios era un proceso de 70 años. Y algunos teólogos y algunos eruditos también judíos dicen que estos 70 años representan las 70 veces que el pueblo de Israel no celebró una fiesta, desde que fue, digamos, constituido como nación y salió del desierto y se introdujo en la tierra de Canaán. ¿Cuál fiesta creen ustedes que es la que no celebraron nunca? La salida de Egipto. No, eso le celebraban todos los años, ellos celebraban Sukkot, ¿cierto? La fiesta de las cabañas y todas esas cosas raras. Pero hay una fiesta que no celebraron. Les voy a dar una pista. Es una fiesta que se celebra cada 50 años. La cuaresma. Perdón, que tú perdonabas cuando la persona se quedaba con una tierra. ¿Ya? Muy bien. O sea, sabe el concepto mi hermano. Pero ¿cómo se llama esa fiesta? Ese es cuando Empieza con J. jubileo. Júbile. Bien, hermano. A otro nivel, pues, hermano. Excelente. Ellos se dice que ellos nunca celebraron el jubileo. Y por eso que siempre fueron cayendo en manos de la esclavitud. La esclavitud de los impuestos, la esclavitud de las naciones vecinas, la esclavitud de los imperios. ¿Por qué? Porque se supone que cada 50 años, ¿cierto?, ellos debían celebrar las fiestas donde tenían que dejar libre a los esclavos, tenían que devolver las tierras a su dueño original.
tenían que perdonar las deudas, tenían que hacer muchas cosas. Y económicamente, eso era visto desde una postura económica completamente ajena a la religión, era absurdo. ¿Cómo una persona iba a perder todas sus posesiones y devolverlas, ¿cierto?, al que se las compró hace tanto tiempo atrás? ¿Cómo él iba a decirle al esclavo que había estado tantos años con él que se tenía que ir? Porque era libre y más encima tenía que poner bienes o capital en su mano para que esta persona pudiera volver a levantarse. Entonces, de ahí nace el hecho de que se calcula que las fiestas de jubileo que se debieron celebrar desde que el pueblo salió desde Egipto hasta esa fecha, eh, son periodos, digamos, de 70, como, ya ni me acuerdo cuántos años, pero es como cada una de esas fiestas que no se celebró, se las cobró el Señor aquí, por no cumplir. ¿Por qué? Porque eso le hubiese dado poder a la nación, ¿cierto? Le hubiese dado identidad de haberse sentido cercano al pueblo y saber que caía en desgracia, siempre había un proceso de redención, de rescate para el que estaba mal. Y como nunca ellos tuvieron en su corazón rescatar a sus hermanos que caían en desgracia, Dios los metió en este proceso de discipulado. Ahora, históricamente, yo al menos no conozco, después de la repatriación del pueblo de Judá a Jerusalén, no conozco si ellos celebraron el jubileo. Y creo que hasta el día de hoy no lo celebran. Yo trabajé muchos años con judíos. Yo trabajé 25 años en una empresa de dueños judíos y ellos incluso se negaban a cerrar sus locales para celebrar el día de Yom Kippur, que es el día del perdón, cuando la ley se lo exige. Y ellos buscan resquicios legales dentro de la misma ley de su código religioso para no cumplir algunas cosas que lo afectan económicamente. Entonces, lo que vemos aquí es que el proceso que Dios está instaurando, ¿cierto? En el proceso que le toca a Jeremías liderar como profeta, es el juicio por la idolatría. Porque lo único que se ve acá en este proceso es que, considerando esto que dicen algunos eruditos, que estos 70 años es por el jubileo que nunca celebraron, y es porque en ello estaba el ídolo del dinero, del amor al dinero. ¿Ya? Y obviamente de no rescatar a su hermano y no tener misericordia. Y es difícil, no digo que es imposible, pero es difícil ver situaciones donde el pueblo de Israel esté dispuesto a pagar un alto precio por rescatar y salvar a alguno de los suyos. ¿Ya? Esto solamente como que se revirtió después de lo que se conoce como el Holocausto de Alemania, ¿cierto? Con los nazis. Como que ahí cambiaron un poco. Y como paréntesis, si quieren ver una película buena de redención, de cómo van por rescate por los demás, hay una película que creo que está en Netflix, el que tenga Netflix, se llama Operación Hermano. Y es un hecho verídico. ¿Ya? Y ahí vemos cómo cambió después de miles de años el pensamiento judío. Y ahí ellos sí se preocuparon de ir en rescate de su hermano, pagando un alto precio por rescatarlo. ¿Ya? Así que si quieren verla, aprovechen el tiempo libre, los que tengan Netflix, yo sé que está en Netflix, se llama Operación Hermano, ¿ya? Porque apunta a esto, a que ellos cambiaron su forma de pensar. Y eso es lo que quería Dios con la disciplina que les va a impartir a través de lo que Jeremías le está anunciando, que ellos se vayan tranquilos, que se vayan en paz a la esclavitud, porque va a ser el proceso. Y ese proceso tiene un día de término, ¿ya? Y ahí está la esperanza, que siempre hay una esperanza en las profecías que se entregan. Entonces, cuando nosotros vemos el proceso histórico de Jeremías, lo vemos así. Parte su vida en el momento más oscuro de lo que es el rito, en la ceremonia, el ejercicio del templo, digamos. Con este Manasés que empieza a hacer sacrificio humano y sacrificio de sus propios hijos. Y termina con la destrucción del templo. Entonces, aquí vemos que realmente hay un proceso en el cual lo que Dios está destruyendo
son las imágenes mal concebidas de lo que debe ser la verdadera religión de Yahvé. ¿Ya? Que nosotros hoy día, con una visión más amplia, con un conocimiento mucho más contundente a través del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que es así. Y eso es lo que nosotros graficamos en este proceso de estudiar al profeta Jeremías. ¿Ya? Que lo que está haciendo es, si bien indicándole cuál es el castigo que van a sufrir, pero también animándolos, ¿cierto? Para que puedan seguir adelante, porque Dios no los va a destruir. Dios los va a redimir. El problema es que cuando la gente está ciega, hasta cuando le ofrecen algo bueno, lo rechazan. Ese es el tema. Y a Jeremías le tocó el proceso duro, ¿cierto? Largo, bastante largo. Imagínense pasar por cuantos reyes de Judá y que en el fondo no fue escuchado. No lo quisieron oír. Esto, digamos, a grandes rasgos, hacer un análisis cronológico del contexto histórico de Jeremías, en una lámina con un par de nubes grises y otras más oscuras, por tenerlo de una forma más simpática. Esto es lo que vemos en el contexto general de Jeremías, ¿ya? Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna observación, alguien quiere opinar, estoy dispuesto a escuchar antes de pasar a la siguiente lámina. No sé, alguien tiene una opinión distinta o le llama algo la atención. Algún aporte. O algo que les parezca contradictorio. Porque de repente también puede ser que algo no es muy entendible o parece contradictorio a la luz de lo que uno está estudiando. ¿No hay preguntas? Avanzo. Bueno, avanzamos entonces con este profeta que estamos estudiando. Y al igual que en los otros capítulos de nuestras clases, vamos a hacer el mismo análisis. El nombre del profeta, ¿cierto? Que significa Jehová levanta. Es como irónico, ¿cierto? Porque si bien el ministerio de Jeremías es un ministerio duro, indicando que el pueblo se va a ir de rodillas, humillado a Babilonia, el nombre de Jeremías es Jehová levanta. Entonces, si hubiésemos estado en ese tiempo, a lo mejor para nosotros hubiese sido irónico el nombre de Jeremías, ¿no? Considerando que la nación vivía siempre rodeada de peligro, de acechanza, de unas cargas impositivas por parte de los imperios conquistadores. Pensar que Dios levanta y viendo todo eso era medio extraño. Es como el proceso que vive en la nación de Israel cuando se hacen las primeras menciones en el libro de Éxodo, de que el pueblo estaba mal, de que se quejaban, que Dios obraba milagros y ellos se seguían quejando al principio. Pareciera ser algo semejante. Y a este profeta también se le conoce como el profeta llorón, porque parece que siempre se anda quejando, no solamente por eso, sino por el otro texto que se tiene de Jeremías, que son el libro de Lamentaciones. ¿Ya? Por eso se le conoce como el profeta llorón, porque él se lamenta de que su pueblo no quiera escuchar a su Dios. No solamente que no lo quiera escuchar, sino que le dé la espalda. Y él, teniendo una cercanía, una revelación de Dios mucho más grande, se da cuenta de quién es quién. Entonces, llora. Y demuestra el nacionalismo y el amor por su nación que tiene el profeta. En cuanto a su mensaje, ya, el mensaje en términos generales, no voy a ir caso por caso porque podemos ver varios tipos de mensajes que hay, pero en términos, en un solo tema central, hablamos del juicio sobre Judá, de Dios sobre Judá, por esta dureza de corazón, ¿cierto?, que tiene el pueblo de Israel de no seguir a su Dios. Y también nos habla de la necesidad del arrepentimiento. Nosotros vemos este tema, está muy marcado. Si bien hay juicios que se tienen que ir, Jeremías lucha con los reyes, ¿cierto?, tiene varios problemas por ahí, hasta lo tiran en una letrina,
se dice cisterna, pero lo que yo estuve estudiando que no era una cisterna, no era donde se saca agua, sino que era un pozo séptico, ¿cierto? Y ahí lo tiran para que se muera. Entonces, vemos los juicios, pero por otra parte también vemos la necesidad del arrepentimiento. Está como este doble eje que se va mezclando en el texto de Jeremías, es lo que nos ayuda a nosotros para comprender con mayor profundidad el mensaje que el profeta quiere entregar. Y cuando vemos el enfoque, hacia dónde apunta, es básicamente el proceso de una caída. Estamos viendo la caída de Judá, ¿ya? Que ellos tuvieron que realmente vivir y palpar, ¿cierto? La caída del reino del norte, de las 10 tribus del norte, y ellos ahora se les está profetizando exactamente lo mismo, que iban a ser esclavos, iban a volver a ser esclavos, iban a ser llevados cautivos a otro lugar. Entonces, este es el proceso que se está dando en la narrativa de este juicio de Dios sobre Judá, que se va a manifestar o se va a desarrollar a través del proceso de la caída. Pero, así como en el caso anterior el mensaje tiene un juicio y tiene la necesidad de arrepentimiento, también el enfoque nos habla con una mirada hacia el Nuevo Testamento como a un Cristo como promesa, ¿ya? Que Dios es amo y Señor de las promesas y Él las cumple, buenas o malas, ¿ya? Y la gran promesa que se les da al pueblo de Judá es que ellos iban a volver con un corazón cambiado, iban a ser mudados, transformados en otro tipo de personas, que la disciplina realmente iba a servir, y esa es una promesa, ¿ya? Por lo general, un padre cuando castiga a un hijo, ¿cierto? No le promete nada, lo único que le dice, si no haces esto, castigo. Y si lo hace, obviamente se salta el castigo, pero no hay ningún aliciente. Pero en el caso de la nación de Israel, a través de las palabras de Jeremías, lo que estamos viendo, Jeremías los insta a doblarse ante la disciplina de Dios, porque la disciplina de Dios no solamente es buena, sino que también trae promesas de vida para la nación. Y ese es el enfoque que nosotros encontramos al estudiar el libro de Jeremías en todos sus capítulos. Entonces, cuando nosotros analizamos, digamos, el estado social de la nación, ¿en qué situación social se encuentra desde el inicio del ministerio de Jeremías hasta su término? ¿Cuál es el estado social? Y aquí hablo de la sociedad, de las personas. ¿Cómo se encuentran ellos? ¿Qué me dicen ustedes? Destruido económicamente, apartado de su propia civilización, alejados del templo, aislados. Pues. Ahora, lo vemos dentro del contexto del libro de Jeremías, ¿cierto? Al final solamente nosotros vemos que el pueblo llevado cautivo, pero el estado social del tiempo de Jeremías, estando Jeremías como profeta, ¿cierto? En este proceso de 40 años de ministerio. ¿Cuál es el estado social que tiene, digamos, su nación, que es la nación de Judá? Voy a poner el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa con las clases sociales? ¿Qué pasa con la situación económica? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa? Porque estaban pobres. Estaban en la pobreza. No sé si la hermana Lorena es la que me habla. Sí. Estaban pobres. Pobres. Ese es un problema social, pobreza. ¿Qué otro problema social tenían? No tenían. Emocionalmente estaban, pienso yo que estaban como derrotados, decaídos. Ya, el ánimo no era bueno, estaba malo el ánimo, ¿cierto? Ya. Bueno, pero también surge otro problema dentro de esta nación. ¿Cuál es el estado espiritual? Decadencia espiritual. Decadencia espiritual. Pues.
Ya, hay una decadencia. Bien Raquel, bien hermana Lorena. Hay una decadencia. ¿Y en qué se ve la decadencia? ¿Cómo yo la puedo analizar a la luz de lo que me dice el texto, el libro? ¿Cómo yo Alejados de verifico? Dios, pues. Estaban alejados El, de an- Dios. Alejado de Dios. Ya, sí, ahora, hermana Lorena, te escucho. no, en cuanto a la ley de Dios, estaban apartados de las leyes, de los de las leyes que el Señor le entregó. O sea, no las Perfecto. cumplían. Perfecto. Me gustó mucho su observación, mi hermana, por una cosa particular. El estado espiritual, bajo el contexto histórico, está dado por las reglas, ¿cierto?, de vida que debían vivir, ¿ya? Y el estado espiritual era calamitoso. Acuérdense que si no es por Josías y su reforma sacerdotal, su reforma a todo lo que es el culto, hubiesen estado peor. Acuérdense que los reyes anteriores permitieron la idolatría, ¿ya? Josías fue como un suspiro dentro de los problemas, ¿cierto? Un susurro de bondad en tiempos de maldad. Entonces el estado espiritual es ese, y se da en el contexto histórico de Jeremías. Jeremías habla de que se ofrecen sacrificios a dioses paganos, ¿ya? Y el pueblo no reconoce la autoridad sacerdotal. Y así podemos seguir mencionando, y eso lo descubrimos a la luz de lo que nos dice el libro. Pero también hay un problema con el liderazgo de esta nación. ¿Qué pasa con el liderazgo? Con sus líderes. Desde el rey hasta el último que tiene autoridad dentro de la nación. ¿Qué pasa con ellos? Fueron sometidos. ¿Cómo, mi hermano Luis? Fueron sometidos Fueron sometidos, ya, fueron sometidos. ¿Qué más? ¿Y a qué fueron sometidos? a la deportación, a la salida de su país. Ya, pero eso es al final, porque tenemos que analizar estos 40 años. ¿No? O sea, al término de este Ah, ya. ministerio de Jeremías cuando ellos se han deportado. Pero durante estos 40 años, ¿qué pasa con el liderazgo de la nación? Con los jefes de clanes, con los gobernadores, ya, pongámonos como en un contexto actual, con los alcaldes, con los intendentes, con el presidente. ¿Qué pasa con su liderazgo? ¿Cómo es? No se sometían, el pueblo no se sometía al liderazgo porque igual, eh, a pesar de que los líderes les decían, ellos no se sometían. Puede ser. Bien. Sí, pues eso es, eso es. Y eso lo descubrimos a la luz de lo que nos indica el texto. Cuando nosotros indicamos, ¿cierto?, el estado social, para repasar, lo que mencionamos es que hay pobreza, pobreza económica. La gente ha sido menguada en sus ingresos. ¿Y por qué? Porque los reyes han puesto más impuestos para pagar, ¿cierto?, los tributos que le exigen las naciones foráneas por estar bajo el sometimiento. Hay inseguridad. La gente no sabe si al otro día se va a levantar y no va a ser esclavo, esclavo de otro, ¿ya? ¿Vivían en represalia también? También varían represalias. Pero el tema está que aquí nos damos cuenta que el que tenía dinero ejercía poder sobre los pobres y los oprimía. Y eso hacía que los pobres vivieran en inseguridad social. Se habla de que la gente era, cuando ya perdía todos sus capitales, tenía que trabajar para otro, ¿ya? Y muchas veces trabajaban menos, por menos que lo que era un salario mínimo. Al final terminaban más endeudados y se endeudaban con la misma persona que los contrataba. Y al final eran esclavos. Y es por eso que se menciona que este libro, en el fondo, es la antesala al juicio de Dios por no celebrar el jubileo, por no haber dejado libre a los que estaban en esclavitud producto de su mala economía, no haber devuelto los terrenos, ¿ya? Y es una queja social. Por eso se dice que este profeta es uno de los profetas más completos, porque él no solamente le habla a los gobernadores, sino también le habla al pueblo. Y en esta decadencia social están los abusos. Abusos por todos lados. Por los comerciantes que cobran más de lo debido, por los que reinan y ponen más impuestos, ¿cierto? Por los que abusan de la ley, ¿cierto? Llevando a juicio a personas inocentes, culpándolos de crímenes que no existen. Eso se ve en el contexto general del libro de Jeremías.
nosotros vemos estos abusos. Imagínense, partimos de la pobreza, hablamos de la inseguridad y terminamos en el abuso. Gracias a Dios eso hoy día no existe, ¿cierto? No hay abuso en este país, nadie abusa. ¿O sí? Se abusan. Todavía Sospechoso, siguen ¿no? abusando. Hay abuso, Todavía siguen abusando. Sí, así es. Hay mucho Siempre están abuso, marcadas las clases sociales. Siempre. muy Yo creo marcado, que eso ¿cierto? ha Cuando no, trascendido en el tiempo. exacto. Pareciera ser que entonces que el libro de Jeremías la podríamos predicar en estos tiempos, ¿no? sí, Parece que sí, sí, ¿cierto? sí. El problema es al final del libro. ¿Cómo lo predicamos? Bueno, respecto de la situación espiritual, lo que nosotros indicamos, a la luz de lo que nos entrega Jeremías en su libro, es la idolatría. Esta es la lacra que tiene el pueblo, la idolatría. Han buscado a los adivinos, han buscado consultar las estrellas, han consultado con los ídolos paganos, se han hecho sus propios ídolos a ese punto, que ha corrompido, ¿cierto?, la integridad espiritual de la nación. Hay un olvido de lo que es la ley, como nos mencionaba nuestra hermana Lorena, ¿cierto? Un olvido de lo que debe ser, digamos, una buena norma de vida para los integrantes de la nación de Judá. Y por último, tenemos el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? ¿Qué será? Cuando se mezclan varias creencias, por ejemplo, la Muy, cristiana con otras paganas. muy bien, excelente, Paula. Es mezclar, ¿cierto? Y mezclar y tolerar. Mezclar y tolerar. Hay que agregarle el tolerar, ¿ya? Porque uno, cuando mezcla estas cosas y las tolera, habla de sincretismo, ya en el tema espiritual. Y eso es lo que vemos, que la religión de Yahvé se mezcla con los ritos paganos, se mezcla con estas creencias foráneas de los pueblos que están a su alrededor. ¿Ustedes podrían hablar de sincretismo hoy día en Chile? Sí, Un sí. ejemplo me basta. Y hay gente, no sé, pues que cree en la religión católica, cree en el tarot, cree en el Buda, o sea, cree en el gatito que mueve la mano. Le sirven todos los medios Todas las micros para de creerse el cuento de que les va a ir bien. Eso. Yo creo que Muy sí, bien, igual. muy bien, Raquel, excelente, muy bien. Ese es un buen ejemplo de sincretismo, ¿cierto? Hasta Y también nosotros vemos, mismos, hermano, se nos sale. ¿cómo? Hasta nosotros mismos se nos sale. En vez de bendecir a la gente, uno le desea suerte. Sí, bien, bien, mi hermano, buen ejemplo. Entonces, este sincretismo, por ejemplo, también lo vemos muy marcado en algunas zonas de nuestro país, por ejemplo, en que a los demonios los visten de santos, como la fiesta de la tirana, la fiesta, hay varias fiestas paganas en el norte y en el sur también. Cuando visten, por ejemplo, al San Pedro como el ídolo de los pescadores, o San José, creo que no sé cuál es. Eso es sincretismo, mezclar, ¿cierto? Lo que es el conocimiento de Dios con otras cosas que no son parte de la vida espiritual digna de cada persona. Y al final, repasando solamente el tema del liderazgo, vemos un liderazgo opresor. El que tiene poder abusa del poder, abusa al extremo, al punto de que la gente vive en la inseguridad y en el dolor de que otro le pase por encima siendo su propio hermano. No solamente son opresores, sino que son distantes. Los que están bien les importa, como se dice vulgarmente, un rábano a los que están mal. No les importa. Opresora, distante y por último, soberbia. Lo que ellos dicen, eso no más vale. Eso es ser soberbio. Y ese es el problema del liderazgo. Yo sé que esas cosas hoy día que hemos mencionado no se dan, ¿cierto? No, eso es materia del Antiguo Testamento, hoy día no se ve. ¿O sí? La Susan se ríe nomás. ¿Será cierto o no será cierto, Susan? ¿Qué piensa usted? Porque sí se ven esas cosas todavía, profe.
Bueno, esto nos demuestra que la Biblia es un libro siempre nuevo. Vemos que siempre la Biblia tiene material eh, que nos ayuda a vivir el día a día, a entenderlo, a comprenderlo y a vivirlo. Porque su información, sus textos, que son inspirados por el Espíritu Santo, ¿cierto? A través de quienes dejaron plasmadas estas letras, nos va mostrando cuál es la realidad del hombre. Porque eso nos dicen. Esta es la condición del hombre. Y nosotros vemos que la Escritura nos dice, ¿qué necesitamos? A Cristo. No necesitamos, digamos, las promesas de las personas, necesitamos las promesas de Cristo. Necesitamos ser redimidos por el Señor. Y esta es la misma situación que está planteando Jeremías. ¿Qué es lo que dice el enfoque? El proceso de una caída, ¿cierto? Pero al final es planteado como Cristo, la gran promesa de restauración, del que va a cambiar el corazón del hombre. Eso es lo que vemos nosotros en este libro. Por eso que es importante. Yo el otro día le hice una consulta, si tenían algún versículo, ¿cierto?, del libro de Isaías, algo que recordaran. ¿Se acuerdan? Bueno, la palabra, o sea, la idea, básicamente va a ser la misma para el libro de Jeremías. Si alguien tiene algo, si algún texto favorito, algo, alguna porción que le guste, algún, no sé, alguna vivencia que esté ahí en el libro de Jeremías, le llama la atención para que lo veamos a continuación. Porque ahora, ¿qué nos va quedando? Siendo ya casi las 10 de la noche, nos va quedando ver lo que es los bosquejos que tenemos del libro. ¿Qué tenemos acá? El bosquejo, en teoría, que debería ser similar a nuestro material de estudio, que está tomado del comentario bíblico siglo XXI, ¿ya? Que solamente yo dejé los títulos porque es muy largo, no es tan sintético como otro, es largo, y tiene, aquí vemos, si mal no recuerdo, son como 13 títulos. Los primeros versos habla de Jeremías, solamente el llamado de quién es Jeremías. Después nos habla de la acusación del Señor a su pueblo, en el capítulo 2, básicamente. Después, las figuras de juicio contra Judá. De aquí va hablando de lo que les viene sobre la nación, producto de su soberbia, producto del análisis del contexto que hemos hecho recién. ¿Ya? Y fíjense, adoración falsa y confianza falsa. De eso habla el libro. ¿Se dan cuenta que lo que está acusando es lo mismo que hemos analizado en el contexto histórico? Después nos habla del llanto por la apostatación, por los que han dejado al Señor. Ya en el capítulo 11 vemos el pacto quebrantado, ¿ya? Que Dios dice, ustedes quebraron el pacto, yo no lo quebré. Y cuando se quiebran los pactos, vienen las consecuencias. Hambre, espada y plaga. ¿Ya? Pareciera que tiene cierto sentido. ¿Cierto? Tiene un sentido. Analizamos la situación y todas las situaciones y todos los actos del ser humano tienen una consecuencia. ¿Ya? Y nosotros, a la luz de la doctrina cristiana, conocemos esto como lo que se siembra, se cosecha. Y de hecho, más de alguna vez lo hemos cantado. Lo que siembras también serás. Y aquí está, hambre, espada y plagas. Después del capítulo 16 en adelante empezamos a ver cuadros de exilio y salvación. Mire el contrapunto raro. Exilio, y el exilio me va a salvar. Sí, va a hacer que se mantenga la nación. El hecho de apartar un grupo y llevárselo a otro lugar va a mantener viva la nación. ¿Ya? No van a ser destruidos como fueron los pueblos del norte, que fueron dispersos por el mundo y de ellos nunca más se supo. En este noveno punto dice 2 vasos rotos y una confesión. Y aquí va hablando de lo que se va destruyendo y cuál debe ser la verdadera confesión. Y después nos habla nuevamente Jeremías, cuál es su estado. Ya con varios años en el ministerio, Jeremías maldice su nacimiento. ¿Por qué será? ¿Por qué será que Jeremías prefirió haber nacido muerto? Yo creo porque no le hacían Hola. caso, pues no escuchaban el llamado que él hacía. Por la Ya, dureza muy del bien. pueblo en el corazón. Por la dureza del pueblo, muy bien. ¿Algo más? ¿Qué más? Muy bien, está muy bien la respuesta, excelente. No sé si alguien quiere agregar algo más.
También hay un tema que Por Jeremías ver se tanta ve destrucción, muy bien, ver destrucción. tanta guerra, tanta miseria. Exacto, ¿cierto? ¿Para qué ver, cierto, tanta, mejor me muero, ¿para qué quiero ver tanta maldad, cierto? Mm, Pero también está el tema de que Jeremías maldice ese día porque él ve que no hay obediencia, y ve que Dios va a cumplir lo que él dice, y que su pueblo no entiende, y que hay un problema con este sincretismo, y que él se siente impotente de cambiar a la sociedad. Es una impotencia. ¿Alguien se sentía impotente alguna vez? Como que las situaciones lo sobrepasan, mm, ¿no? Qué bueno. sí. Gloria a Dios por ustedes que son nuestros grandes cristianos verdaderos del siglo XXI. Bueno, sin más, bueno, en mi caso a mí me despidieron hace 1 año y medio atrás, casi 2 años ya. Me sentí impotente cuando me tuve que ir para la casa, ¿cierto? Y recoger en una cajita las cosas que tenía en mi oficina. ¿Y qué puedo hacer? Nada. Esa es la impotencia, que no podemos hacer nada. Que cualquier esfuerzo que hagamos no va a servir de nada. Entonces también Jeremías maldice su nacimiento porque hay una gran impotencia en su corazón, ¿ya? Y eso habla de la cercanía de Jeremías con su pueblo, que él ama a su pueblo, que él ama al Señor, pero se ve impotente. Salvación solo a través del exilio. Volvemos, parece el mismo tema que este anterior, cuando habla del cuadro de exilio y salvación. Salvación solo a través del exilio. El único que se va a salvar es el que se vaya al exilio. Bueno, y esto es casi literal, porque de toda la nación que se fue al exilio, todos ellos tuvieron la oportunidad de volver, pero los que quedaron, de ellos no se sabe nada. Se sabe muy poco. No se sabe si se mezclaron con las tribus cercanas, no se sabe si fueron asolados por las naciones vecinas. Porque se sabe poco, porque la Biblia después nos habla solamente del panorama en Babilonia. No hay escrito que nos diga, no, esto pasó en tiempo de que Daniel estaba, o en que Ezequiel estaban en Babilonia, no. ¿Ya? Lo que sí podemos encontrar a lo mejor son relatos históricos de la nación de Israel y que son la tradición, que habla la tradición del pueblo de Israel, ¿cierto? Respecto a qué pasó con ellos, pero no se sabe nada. O no se sabe mucho, no es que no sea nada así en absoluto. Ya después del 25, capítulo 25 dice, Dios juzga a todas las naciones. Y aquí habla de la soberanía de Dios, que todos están bajo el poder de Dios. Y Jeremías saca a relucir este tema. Para mí Jeremías tiene una connotación especial respecto de la soberanía de Dios, que Él es soberano, que Él hace lo que quiere, ¿ya? Y que sus planes siempre se cumplen, y que Él siempre tiene todo bajo control, y que nada se escapa del control de Dios, aunque los hombres pareciera que ven como que las cosas se le fueron de las manos al Señor. Jeremías llega a ser un profeta de salvación. Bueno, y esto es por su mensaje, en el sentido de que tienen que irse, ¿ya? Y que Dios los va a cuidar. Y vemos que se promete un nuevo pacto, el nuevo corazón que hemos mencionado anteriormente, a la luz de los escritos de Jeremías, que Dios iba a cambiar el corazón de ellos, ¿ya? El corazón de piedra por un corazón sensible. El mensaje de Jeremías es resistido. Bueno, es obvio que alguien nos va a resistir nuestro mensaje cuando el mensaje no es el que queremos escuchar, ¿o no? Uno pasa con los niños cuando uno les dice algo que no les gusta, ellos lo asumen al tiro de buena a primera, no hacen berrinche, no patalean. Yo creo que sí, y eso ocurre. Eso ocurre por lo general, y se ocurre con los niños cuanto más, ¿cierto? Con los adultos, con los que son el pueblo de Dios. Y después nos habla ya al final los últimos días de Judá. ¿Cuál es la condición de Judá? ¿Cómo está? Va decayendo, ¿cierto? Y nos habla al final que este remanente que huye a Egipto, los que van quedando, los que no son deportados, ¿cierto? Y que alcanzan a arrancar. Y esto creo que es lo último, oráculos contra las naciones, que empieza a hacer, digamos, una visión futurista, ¿cierto?, sobre las naciones que han oprimido a Israel y que para ellos también hay castigo, que nadie se salva de la mano de Dios.
y al final terminamos en el capítulo 52, literalmente con lo que nos había mencionado el hermano Luis, que por lo general probablemente esté en su trabajo y no se pudo conectar, es la caída de Jerusalén, el gran baluarte del pueblo de Dios en su ciudad, en la ciudad del rey David. No solamente eso, sino que la destrucción de lo que es el templo mismo. ¿Ya? Esto es un bosquejo del comentario bíblico siglo XXI que tiene, me equivoqué, 19, yo había dicho 13, me equivoqué, 19 títulos a grandes rasgos de los 52 capítulos que tiene el texto. Pero, por otra parte, tenemos un comentario más chiquitito que a mí me gusta porque lo considero que es práctico, porque apunta a darle sentido también, a entender y a aplicar lo que dice la Biblia. Y es el bosquejo guía práctica para entender a los profetas de la Biblia. Y este es más cortito. Y parte diciendo, el engaño es juzgado si no hay arrepentimiento. De aquí nos habla del capítulo 1 al 9. ¿Ya? Y lleva a dar paso a lo que yo le había mencionado, que el juicio, ¿cierto? Lo que debe llevar al hombre y a la mujer es al arrepentimiento. Cuando nosotros vivimos el juicio, nosotros debemos arrepentirnos. Y ahí obviamente las cosas cambian con Dios. Después dice el rechazo de parte de Judá y el lamento de Jeremías. Ahí están las lamentaciones de Jeremías, ¿cierto? Que se queja de que el pueblo no escucha, es sordo, y no escucha desde los reyes hasta el último súbdito del reino. Y esto trae los juicios contra los líderes y las naciones. El capítulo 21 al 25. Después, engaños proféticos se oponen a la palabra de Jeremías. Capítulo 26 al 29. Y aquí salen los falsos profetas, ¿se acuerdan? Que dicen que no, y al final no, si este juicio ya saben que el juicio viene. No, pero van a ser 2 añitos, no, dicen. Jeremías dice, no, señores, 70 años. 70, no 2. Y incluso dice, y si yo digo esto, se va a cumplir. Y el que trae otra palabra va a perecer. Si es verdad o no es verdad lo que estoy diciendo. Y ahí empezamos a ver el poder del profeta, ¿cierto? El poder a través del Espíritu Santo que lo llena de convicción. Después la promesa de restauración del capítulo 30 al 33. Relato del rechazo de Jeremías. ¿Ya? Y oráculos contra las naciones extranjeras, y aquí está hablando de los que han invadido, ¿cierto?, a todos los que son las naciones del norte y a Judá propiamente tal, que ellos también serán sometidos por el poder de Dios. Y terminamos con lo mismo, con la caída, ¿cierto?, de Jerusalén. Es el mismo libro, el mismo texto, visto desde 2 perspectivas distintas, ¿ya? Eso es para que ustedes tengan, digamos, una idea, ¿ya? Una más sintética que la otra, pero a grandes rasgos nos dice exactamente lo mismo. Ahora, ¿existe para usted algún versículo, alguna palabra, algún trozo del texto de Jeremías que a usted le haya llamado la atención, que a usted les haya gustado, o que para usted marque, digamos, su vida como cristiano? No es menester, no es necesario que se lo sepan de memoria, ¿no? Pueden decirme, mire, yo me acuerdo de estas palabras que creo haberlas leído en este libro, y las pueden mencionar, si hay algo que recordar. A mí me llama la atención por lo menos que cuando dice que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. O ¿Ya? sea, Dios ¿Por conoce qué? todo de nosotros. Porque ¿Y Dios de es qué nos Dios. habla eso? ¿De qué nos habla eso? Yo creo que nos está diciendo que desde el vientre de nuestra madre ya nos escogió para lo que tenía para nosotros. Y a Él no lo podemos engañar, Ahora, obviamente, porque conoce lo bueno y lo malo de nuestra vida. Yo creo que a eso va apuntando en realidad. ya, mira. Ahora, míralo desde la perspectiva teológica, como concepto teológico. ¿Qué concepto, qué atributo de Dios se ve en eso que tú me dices? Estoy haciendo un repaso de teología 1.
¿Qué característica tiene Dios? Como, si lo vemos como un concepto. Que un todopoderoso en realidad. Muy bien, todopoderoso, pero si nos conoce también, ¿qué atributo tiene Dios de que si lo conoce todo? Omnisciente, omnipresente. Bueno, ahí están los atributos, ¿ya? Y si se dan cuenta, cuando nosotros decimos que hacemos teología de la Biblia, porque encontramos esos atributos, ya están aquí, pues. El libro de Jeremías está lleno de la naturaleza de Dios, ¿o no? Buen punto, buena reflexión, Raquel, te felicito. Ver, digamos, que el gobierno de Dios también y la omnisciencia de Dios está ahí presente. Este profeta logra percibirlo. Y no solamente eso, lo deja plasmado, ¿cierto?, en el escrito. ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra palabra rara por ahí? De repente, cosas que les llamen la atención. Hermana Lorena, que la veo ahí, parece que está hurgando dentro de sus textos. ¿Algún texto preferido? Está silenciado su... La que es bien nombrada del alfarero. Ya. Cuando ¿Le vaya puedo decir el capítulo? al 18. El 18. ¿Qué le llama la atención de ese texto? Habla ahí del alfarero cuando creo que pasa por ahí y lo mira cómo está formando el barro, todo eso, y ahí la palabra que dice como diciéndole, no hará lo mismo, oh casa de Israel, lo mismo haré yo contigo en el caso de formarlo. ¿Me ¿Ya? entiendes, no? Sí, la entiendo perfectamente. No sé cómo expresarlo, así que esa es la idea. Ya. Ya. Y Bien, en bien. lo que estamos, en cuanto a lo que estamos estudiando, es como está el pueblo de Israel, igual necesita ser moldeado a lo que Dios quería para con ellos. Perfecto. ¿Qué atributo de Dios vemos ahí? Es omnisciente, omnipotente, que es todopoderoso. Ya. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguno que empiece con ese? Ah, es sabio, Ya. Soberano. Muy bien. santo, soberano. Soberano. Sí, santo. Bueno, yo La lamentablemente tengo que soberanía de Dios. contarle una historia a ¿Ah? ustedes. Yo tengo que contarle una historia de este libro, y especialmente el capítulo 18. Porque yo aproximadamente, así tirando un número, hace como 40 años atrás, yo tenía como 10, 11 años por ahí. Para que vean, si en algún momento también fui niño, aunque no lo crean. Y yo estaba en la iglesia de Clara Estrella, ¿ya? Fue un día jueves y el pastor le cedió el púlpito a un hermano que venía de visita de Brasil, que era chileno, y se había ido de misionero a Brasil. Y predicó del capítulo 18, la casa del alfarero. ¿Por qué yo me acuerdo hasta el día de hoy de este pasaje? Porque no son versículos, sino un pasaje grande, digamos, de la escritura. Porque yo me recuerdo que cuando él terminó de predicar, yo me sentí tan conmovido que como ingenuo que soy, se me ocurrió entregarle mi vida al Señor en este pasaje. El problema es que hoy día entiendo que el pasaje me habla de la soberanía de Dios, que Él hace lo que quiere. Y eso es lo que estaba mostrándole Dios a Jeremías, que Él hace lo que quiere. Nosotros somos el barro. Y nosotros como barro siempre nos quejamos. Y creo que en esta misma relación, si mal no recuerdo, proyectándolo hacia el Nuevo Testamento,
no me acuerdo si el capítulo 8 o el capítulo 9, puedo estar muy equivocado, pero sé que el apóstol Pablo toma el mismo ejemplo, indicando, creo yo, que él había estudiado a Jeremías, indicándole que ¿quién tiene más autoridad, el barro o el alfarero? Porque el barro le va a decir al alfarero que no saque, ¿cierto?, las cosas que no corresponden a la greda. Entonces los brumos, ¿cierto?, las piedras que pueden aparecer en la greda. ¿Quién es el hombre para que se queje contra Dios? Si Dios es el que tiene el dominio y la autoridad sobre todo. Él es soberano. Imagínense, yo después de no sé cuántos años entendí que, si bien yo de niño le entregué mi vida al Señor, pero hoy día entiendo que Él es soberano. Hoy día tengo una claridad más profunda. Y esto, a la luz de lo que dice el escrito de Jeremías, y aplicando los conceptos que hemos estudiado como parte de lo que es introducción a la teología 1, 2 y 3, si quieren llamarlo. Y vemos esto, nos damos cuenta que tiene unidad el libro, que tiene un asidero no solamente con el tema histórico, sino que tiene una proyección hacia el Nuevo Testamento, y pareciera ser que el mismo apóstol Pablo, el gran escritor del Nuevo Testamento, también tiene un arraigo, ¿cierto?, con Jeremías, en el sentido de que él pone el mismo ejemplo. Quizás lo presenta con otras palabras, pero presenta lo mismo. Entonces ahí vemos que el libro que estamos estudiando es un libro que tiene unidad, tiene armonía con toda la Biblia. Vemos los atributos de Dios, ¿ya? Y usted al estudiar, yo les voy a recomendar que cada vez que estudie algún pasaje de la Biblia, pregúntese, ¿veo algún atributo de Dios en lo que estoy leyendo? ¿Veo alguna virtud de Dios en esto? Y si la encuentra, obviamente va a estar más que bendecido, porque yo creo que lo primero que va a entender que el estudio que ha tenido desde que partió su ciclo de introducción aquí en el tema del estudio bíblico, le ha servido y va a reconocer, digamos, la mano de Dios en estos textos. Y es por eso que nosotros entendemos que no solamente el libro de Jeremías, sino que todo el compendio de la Biblia es un libro inspirado por Dios porque vemos el sello de Dios en ellos. Y en el libro de Jeremías vemos muchos atributos, vemos la omnisciencia, la soberanía, la misericordia, la gracia de Dios, están ahí. Cuando nosotros logramos ver estos atributos de Dios en el texto, obviamente después en un segundo acercamiento al libro, vamos a encontrar algo mucho más profundo. Y eso es lo que yo espero, que cuando ustedes estudien cualquier libro de la Biblia, empiecen a reconocer lo que han estudiado, ¿cierto? Los conceptos. Está la soberanía de Dios aquí, está la omnisciencia de Dios, está la gracia, está la Trinidad actuando. Todos estos temas, pregúntenle a la Biblia. La Biblia siempre responde. La Biblia es el único libro que responde. Y la Biblia no es un manual, es un libro vivo. Y al acercarnos a Jeremías, encontramos esto. Vemos que Dios pareciera ser que es malo con el pueblo de Israel y que lo aprieta y más encima los lleva cautivo. Pero al final, nosotros hoy día que tenemos el compendio completo de la Escritura, nos damos cuenta que fue lo mejor que les pudo haber pasado al pueblo de Israel. Porque si no, se hubiesen perdido. Se hubiese borrado el mapa. Y el plan de Dios, hubiésemos dicho, este Dios no es Dios. Se perdió el plan de Dios, que escogió una nación para llevar luz a los demás. Se perdió. Pero vemos que no se perdió. Y ahí vemos que los atributos de Dios están actuando de manera dinámica, ¿cierto? Y constante, a través de cualquier libro de la Biblia. Y en el libro de Jeremías lo vemos. Y por eso vemos un Jeremías que llora. Vemos un Jeremías que él tiene un acercamiento mucho más íntimo con Dios, que es lo que logran entender y percibir, digamos, quienes escuchan su mensaje. Entonces ese es el problema de Jeremías. Por eso que llora, por eso que se lamenta. Se lamenta porque caen, ¿cierto?, los íconos de identidad de la nación. Caen los muros de Jerusalén, la ciudad del rey. Cae el templo de Jerusalén, el lugar donde está la presencia de Dios. Y después de todo eso, tienen que ser llevados cautivos, ¿cierto?, a la sombra de una nación pagana. Y no solamente pagana, idólatra, completamente idólatra. Para todo tenían dioses. Pareciera que vuelven otra vez a Egipto. Entonces, y ahí vemos la providencia de Dios, que dentro del mismo texto de Jeremías está la promesa. Váyanse, tranquilos, sométanse,
Porque con el mismo poder que yo hago para disciplinarlo, el mismo poder voy a ocupar para traerlos de vuelta con un corazón nuevo. A mí es una de las cosas que más me gusta de Jeremías, que si bien vemos la disciplina de Dios, pero la disciplina de Dios después trae un rico postre. Y el postre es la salvación. Y Jeremías ya lo está proyectando, que Dios los va a salvar, que Dios no va a permitir, ¿cierto?, que sus hijos sufran más allá de lo debido, que hay restauración. Todos estos conceptos están en este libro, y eso es lo que nosotros tenemos que lograr entender. Ustedes pueden estudiar 20, 30 bosquejos distintos, pero en términos generales todos dicen lo mismo. Puede que usted tenga una cercanía con un versículo en particular del libro de Jeremías, pero en el contexto general usted debe tener claro dos cosas. Vemos un pueblo en decadencia y vemos cómo Dios actúa en medio de la decadencia para restaurarlo. Entonces vemos la parte mala y la parte buena. Y no es que la parte mala estemos jugando al dualismo. No, no es dualismo. Estamos hablando de cómo es Dios siempre ha tenido el control de todo. Dios ha controlado todo. Ha permitido que venga tal conquistador, que lo lleve cautivo, que borre el mapa unos cuantos, que ejerza juicio contra otros, pero Dios nunca perdió el control. Dios siempre tiene el control de las cosas. Y yo creo que este libro, en particular, es muy, muy especial para nuestros tiempos. Nosotros también estamos viviendo una disciplina de Dios en cuarentena. Así que los invito a que lo lean completo, el libro de Jeremías, y encuentren ese sabor a miel dulce en el consejo amoroso de parte de Dios, de la restauración. Y que Dios quiere transformar nuestros corazones a la luz de este libro, que dejemos de ser tan duros y podamos volcar nuestro corazón, ¿cierto?, más sensible al oído de Dios. Y ojalá podamos también lograr esto. ¿Por qué se lo menciono? Porque cuando vemos el texto de Jeremías, en el cual él hace su promesa de que después de 70 años serán vueltos, el que lo recuerda es Daniel, pero el que lo vive es Ezequiel. Ezequiel tiene el honor. Y aquí vemos cómo este hilo conductor de los profetas mayores se van entrelazando, ¿cierto?, en la promesa que se dio aquí, en los peores tiempos, para que fuera consolidado, ¿cierto?, en el retorno de la nación a su tierra, la tierra que Dios les prometió. Entonces, nos damos cuenta que los procesos de Dios a veces no son entendibles. Y hay procesos que a lo mejor no los vamos a entender nunca. Pero lo que sí debemos tener claro es que hay promesas. Y este es un libro que tiene grandes promesas y usted tiene que descubrirlas. ¿Ya? Así que, hermanos queridos, hasta aquí seguimos con nuestra clase. Ya van a ser las 10:30, creo que estamos justo en la hora. Solamente abrir el espacio para las reflexiones que ustedes tengan.